tenemos la oportunidad de conversar con Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, justamente la entidad que está comandando esta iniciativa. Gustavo Edgardo Chini junto a Laura Verán te saludan aquí por Radio Cooperativa, por Estado de Alerta. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo están? Bien. Bueno, finalmente estamos sobre el final de año, pero están cumpliendo un poco lo que vos habías anunciado, por lo menos en lo que tiene que ver con llevar adelante esta medida, y obviamente está despertando fuertes resistencias. Tuve la oportunidad de leer básicamente de qué se trata la enumeración de aquellos que van a ser contemplados en este derecho de prestación básica universal, obviamente enfocado principalmente hacia los sectores de menores recursos en todo su panorama, también hacia los más jóvenes, pero bueno, obviamente que está teniendo resistencias. Uno se pregunta si esas resistencias tienen que ver, Gustavo, con una cuestión de postura política o realmente están peligrando todas las posibilidades de inversiones, de funcionamiento normal de estas redes y de estas plataformas. No, a ver, primero, para nosotros no peligra absolutamente nada, y esto no significa que no sigamos conversando, y de hecho hoy tuvimos una primera reunión con las federaciones de cooperativas. A ver, lo que acá se estableció es lo siguiente: en el mes de agosto, debido a la experiencia de la pandemia y las resoluciones de Naciones Unidas en el mismo sentido, el presidente declaró un derecho humano básico el acceso a la conectividad o el acceso a las tecnologías de la información y de las comunicaciones, y por ende lo declaró servicio público esencial en competencia. Es decir, a diferencia de los otros servicios públicos, acá hay más de una empresa por área de cobertura o por zona. Es muy difícil que haya una sola en un lugar, a veces puede ocurrir, pero digamos, en general es un servicio en competencia. Después puede haber pocos o muchos. Digo, en telefonía celular hay 3 empresas que compiten entre ellas. Ahora bien, todo el mundo necesitó y necesita estar comunicado. ¿Por qué? Porque si no, no se hubiera podido estudiar, no se hubiera podido enseñar, los médicos no hubieran podido hacer los diagnósticos, el trabajador no hubiera podido trabajar, y además el más humilde no hubiera podido llenar los formularios en el ANSES para cobrar el subsidio. Es decir, que la conectividad es a la sociedad postindustrial del siglo XXI lo que la energía lo fue a la sociedad industrial del siglo XX. Digo, un servicio esencial, por eso la luz, el gas fueron considerados, ni que hablar del agua, ¿no es cierto?, servicios públicos hace 80 o 70 años. Hoy pasa lo mismo con el acceso a las nuevas tecnologías. Entonces, para garantizar ese acceso, en el decreto se establecía una prestación básica universal de carácter obligatorio para las empresas y como un derecho del ciudadano. Y lo que hemos hecho el viernes fue dar a conocer la reglamentación. Junto con esto, que la verdad que son servicios más limitados, pero muy accesibles, digo, ¿para quién está pensado esto? Para el que no puede pagar la tarifa común, si no, no estaríamos escribiendo una tarifa especial. Es decir, la gente que cobra menos de 40.000 pesos, que realmente hoy es, según el INDEC, la línea de pobreza, que tiene que a lo mejor poner el 50% de su ingreso en un alquiler, porque es lo que está pasando, que el resto es para comer y vestirse, necesita estar comunicado, porque los chicos necesitan internet para estudiar, y la gente para trabajar. Entonces, creamos una figura que es la prestación básica universal, que por menos servicios, que son los esenciales, el precio es muy económico. ¿Las empresas de qué se quejan? O por lo menos hasta ahora, ¿de qué se han quejado? Dicen que esto, más el aumento del 5%, solamente pone en crisis la estabilidad de las redes. Si hubiéramos aceptado el aumento que ellos proponían del 20, no hubieran dicho nada, y si hubiera sido del 30, estarían festejando. Aquí en realidad, lo que creo que es el meollo de la cuestión, es cuánto se autorizó de aumento, y lo que nosotros le decimos es, se autorizó el 5 y el 8 para las más chiquitas, para salir del congelamiento. De hecho, la luz, el gas y el agua siguen congelados hasta el 31 de marzo, y los alquileres siguen congelados hasta el 31 de enero. Es decir, esta es la primera actividad de todas las que se congelaron,
que sale del congelamiento con una cifra que es la posible. No es ni la mejor ni la peor. De hecho, tengo entendido que está planteado luego un 5 al mes siguiente y otro 5, con lo cual... Todavía no está planteado así. No, todavía, por ahora está planteado un 5. Pero vamos a decir que eso forma parte de la negociación, entonces, digamos, la posibilidad de que haya un 5% de aumento durante los primeros 3 meses, obviamente no se quiere anunciar todo esto también para no generar... No, la negociación es, vamos a ver cómo evoluciona todo. Digo, cómo evoluciona la pandemia, cómo evoluciona... Como es una negociación, la posición del Estado tiene que ver con lo que vos estás enunciando y la posición de las empresas tiene que ver con haber arrancado con el 20 y ver de qué manera se negocia. Correcto. A lo que yo voy y conociéndote hace tanto tiempo, digo, es la instrumentación viable, porque vos conocés quiénes son los interlocutores del otro lado y cómo pueden tensar la cuerda. También se habla, por ejemplo, del servicio eléctrico como una necesidad de derecho humano, pero vos tenés las empresas también que juegan muy fuerte, ¿no? Cuando reclaman incluso todos los sectores que no están pagando por la tarifa, porque realmente la situación económica está muy complicada. A eso me refiero en cuanto a la viabilidad del proyecto. Bueno, a ver, nosotros creemos que el proyecto es viable por varios motivos. Primero, ponerlo en práctica desde lo técnico no es dificultoso. ¿Por qué? Porque el pedido del ciudadano actúa como declaración jurada. Si alguien se presenta y pide en su compañía pasar a la prestación básica universal, es automático, porque vale como declaración jurada y la empresa después puede revisar si esa persona reúne o no las condiciones de los 2 salarios mínimos. Cuando alguien dice, bueno, algún vivo se va a querer anotar, es como decir, yo renuncio a mi empleo para cobrar el seguro de desempleo. Mirá, el seguro de desempleo es a lo mejor una quinta parte del salario. Nadie renuncia a lo que tiene para cobrar la quinta parte. Nadie renuncia al plan que tiene, que le sirve a lo mejor porque tiene 100 megas en su casa o tiene 5 o 6 gigas en el teléfono, para tener un plan de 10 megas en tu casa a lo sumo y 1 giga en el teléfono. Sí, igual yo lo que me quería referir a la viabilidad... No, pero déjame terminar la idea. Sí, entonces, sí. A lo que voy es, primero, el universo es un universo importante que son los que hoy, si no pagan, no les cortan. Y nosotros decimos, cambiamos eso por un plan más barato. ¿Sí? Esto es para que la gente pague. Segundo, los planes que se están ofreciendo, o que el gobierno ofreció, en principio había acuerdo con las empresas. A lo que las empresas no les cerró fue el aumento solo del 5%. Lo otro lo aceptaban sin problema. Lo que nosotros le estamos explicando a las empresas es que si declaramos servicio universal a todas estas tecnologías y le aumentamos un 30% a la gente, ¿de qué servicio universal vamos a hablar si la gente no le va a poder pagar? Está claro. Yo digo, estamos hablando con Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, en toda esta situación que se está planteando a partir de trabajar con una prestación básica universal para todos y todas en lo que tiene que ver con el uso de las distintas plataformas principales de comunicación. Y quiero remarcar, la racionalidad en muchas cuestiones. De hecho, hoy por hoy todavía no conocemos y probablemente no termine ocurriendo el bono de fin de año para los beneficiarios de AUH, incluso para los propios jubilados. Hay una racionalidad en medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Yo lo que planteamos, y ahora quiero que Laura también participe de la entrevista, Gustavo, porque tiene varias consultas para hacerte, es hasta qué punto, del otro lado, del lado de las empresas, se van a plantar fuertemente para tensar la cuerda e intentar hacer inaplicable algunas de las cuestiones que está queriendo llevar adelante el Estado. Laura. Sí, Gustavo, ¿hay subsidios respecto a estas empresas? ¿Están subsidiadas como suelen estar las eléctricas y demás, o no es el caso en absoluto? No es el caso, porque además ellos actúan en competencia. ¿Qué significa esto? Que entre ellos se pelean clientes, por decirlo de alguna manera. Cuando vos te querés ir de una empresa para pasarte a otra, esa empresa de golpe te rebaja un 50%. A diferencia de lo que ocurre con los servicios públicos tradicionales,
aquí no hay un valor de referencia. Por eso nosotros el aumento que permitimos es sobre el último precio no congelado, que es el de julio. Digo, y ahí cada uno tiene un precio diferente, no es que todos tienen el mismo precio. Lo que sucede con la luz, el agua o el gas, es que hay un precio para el kilowatt, para el millón de BTU, o que hay un precio para el metro cúbico de agua. Entonces, depende de lo que consumas, pagás. Acá, en un pueblo, hoy tuve una reunión con las cooperativas. Entonces, una cooperativa dice, bueno, a mí me venden el mega a $2, es decir, una cooperativa grande compra el mega a un mayorista, que son las grandes empresas, a $2. Y el otro dice, a mí me lo cobran a 9. Entonces, la pregunta es, $2 están perdiendo plata o 9 están ganando 4 veces más. Como eso es imposible de medir, porque es en condiciones de competencia, nosotros hemos tratado de establecer un margen de aumento que acompañe la salida de la crisis. Digo, no es que estamos negando. Ahora, en los 4 años anteriores han tenido un margen de aumento siempre 10 puntos por arriba de la inflación. Las empresas que te van a decir, no, la inflación es engañosa, porque yo tengo costos en dólares, sí, es cierto, y también en pesos, que también es cierto, como por ejemplo los salarios. Entonces lo que estamos buscando es un punto de equilibrio entre qué. Primero, entre un nuevo derecho consagrado, y es que todo el mundo pueda acceder a un precio módico, a un servicio limitado. Y segundo, aquel que pueda pagar más, que vaya pagando más. Bueno, lo que hicimos fue establecer esos precios básicos para una prestación más pequeña, y hemos establecido una apertura después del congelamiento del 5 y del 8% según empresas chicas o empresas grandes. Y seguimos conversando. Como usuario le quiero, perdón que lo interrumpo, pero estoy pensando como usuario, digo, hace tiempo ya, y estas empresas siempre están en los primeros rankings de denuncias en las defensas del consumidor, defensores de usuarios, por irregularidades, por malas prestaciones de servicio, pero este último tiempo eso se acentúa y da que pensar, y en algunos casos nos lo hacen saber explícito a nosotros que trabajamos en medios de comunicación, que pueden ser este tipo de represalias o anticipos de que habrá menos inversión, de que realmente no sienten tener incrementos por parte del otro lado. Digo, aparte de imponerse fuertemente con una política pública, con una decisión, habrá que imponerse fuertemente con el control en la prestación, ¿no? En paralelo, para que esto sea efectivo. A ver, obviamente que va a ser así. Yo soy sincero, yo no he visto un empeoramiento proporcional al incremento de la demanda. Recordemos que la pandemia incrementó la demanda de circulación de datos entre un 40 y un 50%. Y las redes no explotaron, siguieron funcionando. Yo atribuyo a las quejas, aquí hay redes buenas y redes malas. Hay redes de par de cobre, redes de cable coaxil de la década del 80 y redes de fibra óptica. Solo el 15% es fibra óptica, el resto son redes que todavía hay que mejorar. Ahí estamos haciendo una inversión fuerte. En lo que va del año dimos subsidios, es decir, nosotros ponemos la plata para hacer la obra, por 1.500 millones de pesos a privados, pymes, cooperativas y empresas provinciales para mejorar las redes. Por otro lado, ¿qué hubiera pasado si nosotros dejábamos al libre albedrío o a la sola voluntad de la empresa el aumento? Si aumentaban después del congelamiento un 30%, ¿qué iba a decir la sociedad? ¿Qué nos iba a decir? No tenemos cómo pagar, es un servicio esencial. Bueno, hay que buscar ese equilibrio. Nos pareció que el descongelamiento ya era una noticia, que el 5 es lo que hoy se puede acompañando, por ejemplo, lo que se les aumentó a los jubilados. Se les aumentó un 7% al sector público. Y después vamos a seguir conversando. Ninguna empresa muestra sus costos, ¿sí? Ahora, para justificar un mayor aumento, porque no es que es el 5 y nunca más nada. No. Si realmente la empresa dice, no, mire, yo tengo este costo y esto me perjudica porque estoy por debajo del costo, la propia resolución dice que se puede otorgar otro aumento. Ahora, como hay un margen de ganancia, creemos nosotros importante, por eso los planes de descuento, de golpe te hacen un 50% de descuento por 12 meses. Si uno dice, ¿cómo? ¿Me estabas cobrando 50% de más? O
¿cuál es la rentabilidad? Entonces, hoy hablamos con las cooperativas y le decíamos, nadie va a trabajar por debajo del costo. Sería una locura para todos. La propia resolución dice, mire, todo esto se puede ajustar. Ahora, salgamos del congelamiento, vayamos además a estos precios cuidados, por decirlo de alguna manera, que si son masivos va a ser beneficioso para las empresas. Hoy el 60% de los celulares son prepagos, es decir, la gente carga lo que puede y cuando puede. Nosotros le decimos, mire, le creamos un abono por 150 pesos. Si usted quiere recargar datos a precio más barato, primero tiene que pagar el abono de 150. Si nosotros imaginamos que mañana 10 millones de personas pueden acceder a este plan, van a ser 10 millones de usuarios que van a pagar 150 pesos y después la carga de celular. Es decir, esto puede funcionar muy bien para todos, mucho más barato para la gente y beneficioso para las empresas. Creo que el punto de discordia, y es un tironeo, con esto termino, un tironeo lógico de cualquier negociación, desde ya. Querían un aumento mayor. Digamos, pocos conocedores como vos en todo lo que fue la negociación también con el tema de la ley de medios, con este tipo de interlocutores, así que, y de la viabilidad, porque obviamente después las consecuencias políticas del consumidor, del usuario, van a venir sobre... Pero además nosotros, imagínate vos, que esto nos viene como boomerang a todos, pero a las empresas también, porque además están en competencia. Decirle a una empresa que baje la palanca y no dé un buen servicio, la de al lado se va a querer llevar todos los clientes. Es un tema para seguir dialogándolo con ellos, no vamos a romper el diálogo con nadie, de hecho mañana tenemos una reunión con los grandes operadores, hoy arrancamos con las cooperativas, mañana a la mañana con las pymes, así que vamos a dialogar con todos para ver de qué manera seguimos instrumentando medidas que permitan que el servicio sea de calidad y que la gente lo pueda pagar. Ese es el objetivo. Clarísimo, Gustavo López, gracias por esta comunicación, que termine muy bien el día. Gracias a ustedes, un abrazo. Estuvimos con el vicepresidente de ENACOM, pasó por aquí, por Estado de Alerta, por la radio.